Hola, ¿qué tal? Buen día, espero que se encuentre muy bien. Y bueno, el día de hoy vamos a estar teniendo una grata charla con una psicóloga que es experta en el tema y ahorita vamos a ir platicando un poquito de esto, a la cual yo le agradezco muchísimo, primero que nada, su tiempo, ¿no? Segundo, que forme parte de este proyecto muy personal que la verdad ha rebasado las expectativas y ha tenido muy buen recibimiento por toda la comunidad que nos sigue en redes sociales. Yo le doy la bienvenida a la psicóloga Cecilia López Espino. Ella gustosamente pues aceptó charlar con nosotros aquí de un tema que en esta segunda temporada, por decirlo de alguna forma, de estos videos que hemos estado subiendo, estas entrevistas, hemos tratado de tocar, ¿no? Que tiene que ver con la población infantil, con la población menor de edad, con la población adolescente y un tema muy importante como lo es la depresión en menores de edad. Cecilia, primero que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este espacio para charlar, para conversar y construir. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes a todas las personas que te siguen. Muchísimas gracias Enrique por esta invitación y también gracias por la confianza. De verdad que esta acción que tú estás haciendo con la página y los temas que acercas a la gente, yo creo que en este momento de pandemia y de encierro, pues van a servir muchísimo a las familias que los pueden ver. Entonces, muchísimas gracias y felicidades también por tu proyecto. Yo de mi parte, pues estoy bastante bien ahorita, un poco guardada y un poco también trabajando, Kike. Así es, pues sí, por lo mismo, ¿no? Agradecer este espacio que nos brindamos dentro de todas las ocupaciones y que nos vas a compartir con esta experiencia. Bueno, me gustaría primero, Cecilia, que nos platicaras un poco acerca de ti, ¿no? ¿Cuál es tu formación? ¿Cómo te has ido construyendo como psicóloga? ¿Cómo es que has llegado a toda esta experiencia que has acumulado? Para las personas que ya tenemos el gusto de conocerte, pues bueno, ya por ahí conocemos tu trabajo, ¿no? Que es una persona activa también, proactiva en esta área, pero también para las personas que nos están viendo por primera vez, pues sí me gustaría que nos platicaras un poquito acerca de ti, de tu construcción como psicóloga. Ok, Kike, bueno, pues empiezo. Primero que nada, pues soy Cecilia Dudewi, tengo 37 años y pues bueno, a mí el gusto por la psicología me surgió desde que estaba yo en la secundaria, entonces creo que no es casualidad que me guste tanto, disfrute tanto trabajar con los menores de edad, ¿no? Y sobre todo con las y los adolescentes y con niños y niñas. Entonces, bueno, me metí a estudiar psicología. Previamente tuve una preparación en artes y bueno, estudié psicología en la Universidad Regional del Sureste, en el área clínica. Posteriormente hice una especialidad en orientación psicopedagógica. He tenido pues diferentes entrenamientos, tanto en educación basada en el arte, la cuestión de arte terapia, y también en la parte psicoterapéutica. Actualmente estoy haciendo la maestría, estoy concluyendo la maestría en terapia familiar y pues bueno, va muy de la mano con las cosas con las cuales yo empecé a trabajar. Empecé a trabajar desde la parte de educación y posteriormente la parte psicológica y pues ahora en mi formación psicoterapéutica. Te comento un poco en donde yo he estado como laborando, he estado trabajando como en diferentes contextos donde pues siempre hay niños y siempre hay niñas y siempre hay adolescentes, ¿no? Un poco en un inicio yo entré al magisterio a trabajar, estuve trabajando en comunidad, en La Cañada, y trabajaba yo en el nivel de secundarias. Posteriormente ya me fui acercando y he estado como en diferentes zonas o colonias donde se requiere precisamente el servicio de psicología, lo que es San Martín Mexicapan, Cinco Señores, actualmente San Bartolo, Técnica 1, o sea, he estado como en ciudad y un poco también en comunidad y sobre todo en estas colonias que quedan como alrededor de la ciudad. Por otro lado, también tuve la oportunidad de trabajar en un contexto de migrantes en Ontario, Oregon, en el 2015, en el cual yo trabajaba precisamente con niños, niñas y adolescentes migrantes centroamericanos
norteamericanos, somalíes, que es una comunidad que ha dado refugio a estos niños o los hijos, las hijas de las guerras, precisamente, ¿no? Entonces he Sí. estado trabajando como en este contexto migratorio y pues siempre era como un poco de la mano con estas familias, con las familias que van viviendo pues toda esta transición. También estuve trabajando con niños trabajadores, valga la redundancia, niños trabajadores de la central de abastos en el programa de Save the Children, de alguna manera como promoviendo esta parte de los derechos de los menores, de las y los menores también. Y pues bueno, ha sido como parte de mi experiencia. En el 2017 estuve trabajando en albergues que se hicieron precisamente en las comunidades afectadas por el terremoto en el Istmo. Y bueno, se trabajaba sobre todo con la parte infantil. Entonces ha sido como un poco lo que yo he estado haciendo. He sido también docente de nivel superior y actualmente también estoy en el nivel de secundaria, en secundarias públicas. Fíjate, te escucho toda esta experiencia que nos narras, que nos platicas, y cómo es en diferentes contextos y en diferentes situaciones donde has ido conociendo pues, estas etapas adolescentes, ¿no? Infantiles, porque pues no solamente son, o sea, la parte migratoria que comentabas es otro tema también, ¿no? La cuestión de secundarias, decías, no, bueno, unas partes de la ciudad, otra parte tal vez un poquito más rurales, y has ido como conociendo las diferentes situaciones contextuales, vamos a llamarlo así, y eso pues de alguna u otra forma va acarreando y va construyendo de tus experiencias, ¿no? Y pues obviamente todo eso deriva en el tema que vamos a tratar hoy, que es la depresión en los menores de edad. Y aquí es donde Claro. pues te lanzo la primera pregunta, Ceci. ¿De qué hablamos cuando hablamos de depresión en menores de edad? ¿Podrías platicarnos un poquito acerca de este tema? Porque previo a que nos respondas, es increíble, ¿no? Es increíble cómo yo veo a los niños y los veo muy contentos, ¿no? Los veo muy alegres. Nosotros en su momento fuimos muy alegres. Y de repente pensar en depresión infantil o en depresión en adolescentes, dices, o sea, eh, uno de los rangos que se ocupan en los manuales de diagnóstico son las edades, ¿no? Para algunos trastornos. Y es increíble cómo van bajando los estándares de edades al grado de llegar a esta población, a la población infantil, que a mí me sorprende muchísimo, y adolescente. Claro, sí, Enrique, es bien importante esto que tú mencionas porque de repente pareciera que en nuestra idea de quiénes se deprimen, pues estamos solamente los adultos, ¿no? Los que sabemos, entre comillas, qué es lo que pensamos y qué es lo que sentimos. Sin embargo, ahorita estamos viendo precisamente las consecuencias de algo que no se había visto anteriormente, o más bien que no le habíamos puesto el foco, porque creo que la depresión ha existido pues desde que existe la persona, ¿no? Desde que existe el ser humano. Y precisamente hablando de este tema de la depresión infantil, es precisamente se empiezan a hacer diagnósticos cada vez más a temprana edad, ¿no? Estamos hablando de que de repente, ¿cómo podemos darnos cuenta de que un niño o una niña está deprimido si todavía no habla? O si todavía no escribe, o si todavía no tiene la capacidad de decir lo que siente o de colocar lo que siente. Pero para eso es que hay de alguna manera varios criterios que nosotros tenemos que considerar para poder hacer un diagnóstico precisamente de depresión. Estamos hablando, por ejemplo, de menores de edad que dejan de disfrutar, dejan de saborear algunas actividades que anteriormente le eran placenteras. Es decir, no son todos los niños y niñas que son tímidos, por ejemplo, ¿no? Sino que son niños que anteriormente tenían un estilo de vida, había cosas que les agradaban, había cosas que les daban placer, y de repente, en el plazo más o menos de 2 semanas, se les empieza a observar que estos niños ya no disfrutan estas actividades, ya no disfrutan estar de repente en familia. Niños que de repente los vemos tristes o que de repente los vemos aburridos o que de repente nos hacen pensar que están aburridos, los niños que no hablan todavía, por ejemplo. Niños que, por ejemplo, tal vez no están tristes, no lloran, pero niños que están muy irritados, muy irritables, niños que tienden a
lastimar a otros, lastimarse a ellos mismos, lastimar a las mascotas o a los animalitos. Entonces vemos ahí también un factor de irritabilidad. Incluso pueden ser niños que sean muy activos, niños que sí jueguen, que hagan deporte y todo, pero niños que tiendan mucho a una cuestión de lesión. Puede ser hacia su persona o hacia otros seres, ¿no? O niños que golpean la pared cuando algo les sale mal, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es un diagnóstico a partir de la duración de 2 semanas, donde el niño la mayor parte del día empieza a presentar estos criterios. Otros de los criterios es que empieza a haber cambios también en la forma de dormir del niño. Empieza a haber trastornos del sueño, desde pesadillas, desde que le cueste trabajo conciliar el sueño, hasta que duerma mucho más de lo que anteriormente dormía. Es decir, empieza a haber un cambio en los hábitos del sueño. De la misma manera, empieza a haber un cambio en los hábitos alimenticios. Niños que empiezan a tener un apetito excesivo conforme a lo que comían, a como comían antes, ¿no? Si podemos hacer una comparación. O niños que dejan de comer también, niños que refieren que no tienen hambre, niñas y niños que empiezan a vomitar también, ¿sale? De repente niños que tienden a buscar cosas para comer que pueden ser nocivas, ¿no? Estamos hablando que de repente en casa tenemos, no sé, líquidos de limpieza, empezamos a ver que de repente el niño se empieza a acercar, es decir, empieza a tener como ciertas actitudes que nos hacen pensar que el niño se quiere hacer daño, ¿sale? Empezamos a ver niños también con fatiga crónica, niños a los cuales les cuesta trabajo levantarse o les cuesta trabajo ser activos y que anteriormente no eran así. También estamos pensando en niños, por ejemplo, que les esté costando mucho trabajo concentrarse y tomar decisiones. Es decir, el niño aparentemente o la niña comprendía un texto, un cuento cuando nosotros se lo contábamos, o iba bien en sus clases, no sé, en la primaria, por ejemplo, y que de repente de un momento a otro empieza a bajar su nivel y deja de comprenderse, le dificulta mucho focalizar su atención. Entonces también la depresión de alguna manera perjudica la parte escolar. O sea, también los maestros, las maestras, todo el personal educativo empieza a notar ciertos cambios. Y de repente, digo, yo estoy ahorita frente a grupo, pues nosotros nos damos cuenta de volada, ¿no? Si María era una niña que le gustaba participar, una niña que se incluía en las actividades y de repente de un momento a otro ya no quiere o renuncia a ciertos festivales o a ciertas actividades, es señal de que algo está pasando, ¿vale? También otro de los criterios, por ejemplo, es la enuresis y la encopresis. Niños que empiezan a defecarse o a orinarse de manera involuntaria, ¿no? Y que son en lugares donde no es socialmente aceptado y que son niños y niñas que ya habían adquirido el control de esfínteres o niños y niñas que nunca lo han adquirido. O sea, aquí también podríamos pensar en niños que ya pasan de los 6 años y que nunca han adquirido estos esfínteres. Entonces hay que pensar también en con qué otros motivos, con qué otros criterios se está asociando. También lo que observamos, por ejemplo, ya pasando de la niñez a la adolescencia o a la pubertad, que tienen un poquito de más facilidad para expresarse, ya sea verbalmente o en las redes sociales o en los dibujos, pensamientos y comentarios o dibujos recurrentes que refieren temas de muerte, ya sea de miedo o ya sea de afición, por ejemplo, a imágenes que tienen que ver con la muerte o a caricaturas que tienen que ver con la muerte. Entonces empiezan de repente a hacer comentarios. ¿Y qué es lo que pasa? Que como adultos de repente lo brincamos y decimos, no pasa nada. Y consideramos que es una etapa, ¿no? Y que aparte, pues el niño puede separar sus gustos televisivos a lo que siente cuando no es así, ¿no? Constantes sentimientos también de inutilidad, ¿no? Decir, bueno, es que yo no soy bueno para nada y de repente, pues nosotros cuando trabajamos con ellos, yo desde el área educativa, niños y niñas o chavas y chavos que te dicen, no, es que yo nunca he sido bueno para matemáticas, o es que yo nunca he sido bueno para deportes, o yo escribo muy feo, o yo no sé dibujar, niños que rompen constantemente sus hojas de sus primeros intentos de trabajo, ¿no? Y de repente podemos notar también chavos y chavas que llegan a tener culpas excesivas, ¿no? Culpas excesivas con respecto a que bajan de calificaciones, que no obtuvieron el 10, que no les dieron la beca, que no fueron seleccionados en, no sé, en el equipo de fútbol, por ejemplo.
niños que se culpabilizan. Precisamente estaba yo platicando con un grupo de, pues, de alumnas, de alumnos que tengo en redes sociales, que son mis alumnos, y estaba yo preguntando, como próximamente voy a dar un taller de crianza, de la cuestión de la crianza basada en la paz y en el amor, ¿no? En contrario un poco a Piensa la positiva, disciplina. creo, le comentas, Y ¿no? muchos de sí, la creencia positiva, y precisamente Ujú. estaban diciendo muchos de ellos, bueno, pues es que ahorita, pues a mí sí me están pegando, pero sé que yo me lo gané. Bueno, es que sí me golpearon, o sí, ahora que me llevé una extraordinario, pero sé que yo me lo gané, sé que me gané que me cacheteara mi mamá, por ejemplo, ¿no? Entonces, como esta idea de que, bueno, sí, sí se tiene el derecho a lastimarnos, ¿no? Estas ideas que vienen de generación en generación acerca de la disciplina coercitiva, ¿no? Que es todo lo contrario a la parte de la crianza positiva. Fíjate, Entonces, ajá. sí tendrían que ver como estos criterios de inclusión para poder considerar una depresión. Checar que el niño haya tenido un comportamiento anterior y que haya cambiado y que tenga una duración aproximadamente de 2 semanas en adelante. Ya podemos empezar a considerar una depresión. También tienen que ver los problemas. Hay niños que yo he observado, me imagino también entran en esta situación que mencionas, que se enferman muy seguido, ¿no? Son muy enfermizos, ¿no? Me imagino que también entran por alguna parte de la dinámica. Te escuché y me salieron Sí, varias preguntas aquí. sí, te escucho, te Una, escucho. una de esas es esto, ¿no? O sea, te escuchaba hablar por ahí de la encopresis y la enuresis, y te escuchaba hablar de tantos que de repente digo, híjole, yo siendo papá, que creo que es una pregunta que tenemos para más adelante, como, híjole, mi chamaco sí ha hecho como 2 o 3 cosas de las que tú has mencionado, ¿no? Y me puedo alertar. Pero eso lo vamos a responder más adelante. En la encopresis y en la enuresis, ¿no? Creo que la enuresis es más común, ¿no? Que es hacerse pipí, ¿no? Es uno de los temas más común. Eh, no sé en qué proporción lo has encontrado en tu experiencia, ¿no? Yo sí lo he encontrado en un 10-1, por decirlo así, por 10 de enuresis, tal vez encuentro un caso de encopresis, ¿no? Lo cual me hace preguntarme, desde tu experiencia, eh, ¿qué implica, qué representa la enuresis? Es decir, ¿qué es lo que está diciendo el niño? Y desde la encopresis también, ¿qué está diciendo? Porque me imagino que esta parte de que una sea más común que la otra, no sé si tenga que ver la gravedad de una u otra, del origen de las cosas. No sé si me expliqué en la pregunta. Sí, mira, tanto la enuresis como la encopresis a final de cuentas están siendo una respuesta. Es como Ujú. la cereza del pastel, lo que nosotros vemos, y el problema está debajo. Se considera de alguna manera que el esfínter o el control de esfínteres que se controla primero, que se adquiere primero, precisamente es para la evacuación, ¿no? Y después la enuresis. Por eso es que de repente encontramos casos, por ejemplo, en adolescentes donde todavía hay enuresis. Ahora, aquí hay un factor bien importante. No digo que todos los casos sean lo mismo, pero sí muchos de los casos están asociados a secretos familiares y muchos de ellos tienen que ver con abuso sexual. No digo que todos ellos, pero sí hay un gran porcentaje, ¿sale? Si bien es cierto que puede ser que no solamente el abuso tiene que ver con una violación, tiene que ver a veces con seducción, tiene que ver con hipersexualización dentro de la familia. Entonces, de repente está asociado en algunos casos con el abuso sexual. En otros también tiene que ver como con este modelo educativo donde se les exige demasiado y generalmente los papás tienen como una tendencia a la perfección, al intentar controlar de volada y que el chico aprenda de volada esta parte del control de su cuerpo. Entonces creo que se asocia con varias cosas, pero a final de cuentas la enuresis, la encopresis, la depresión, pues son esta cereza del pastel que nosotros podemos ver y que está de fondo un problema familiar y que esta es una forma de pedir ayuda, esta es una forma de comunicar. Así como cuando vemos, por ejemplo, que los chicos se lesionan o las chicas se lesionan o que de repente es muy común que siempre sean los mismos niños los que acuden a enfermería en las secundarias, por ejemplo, lo que tú mencionabas, ¿no? De esta parte de la somatización pues, de una depresión.
es. Entonces, no es de extrañarse que el cuerpo empiece a hablar y que a final de cuentas esta es una petición de ayuda de los menores. Estas son las formas en las que ellos pueden pedir ayuda. Lo que pasa es que de repente como adultos, como maestros, como familia, lo que queremos enseguida es que deje de hacerlo, Sí, ¿no? En exactamente. vez de rascarle de dónde viene, es más bien bueno que deje de hacerlo y a lo mejor que deje de hacerlo en base a golpes. Sí. Fíjate, hay un término que últimamente he escuchado, yo no sé si tú lo manejas, si lo manejas, por favor explícanoslo, o tal vez manejas otro concepto, el adultocentrismo, ¿no? Que esto es algo que últimamente lo he escuchado bastante, ya lo había escuchado anteriormente, pero últimamente resuena mucho. Y en temas como estos que estamos platicando, resuena mucho más. Y sí me gustaría que nos explicaras a los padres de familia que nos están escuchando, que no manejan un lenguaje que nosotros manejamos como de psicología, ¿qué es Claro. esto del adultocentrismo? Mira, cuando nosotros estamos pensando, o bueno, cuando lo pensamos o lo planeamos, o los que tienen el privilegio de poder planear de alguna manera el traer una vida al mundo, de alguna manera desde que viene como esta idea, la concepción y todo, ya nos venimos haciendo ciertas expectativas de cómo tiene que ser este niño. Sigmund Bauman, él lo maneja, esta parte del adultocentrismo, como que el niño cuando nace, ya nace viejo. ¿Por qué? Porque ya pensamos en el nombre, ya pensamos en qué quiero que sea, ya pensamos en qué de plano no quiero que sea. Y entonces desde esa postura nosotros nos vamos poniendo como un modelo. Y entonces de repente digo, si yo tuve una carrera, yo quiero que mi hija tenga una carrera. Y si ella no lo quiere, entonces está descartada de mi idea de éxito, ¿no? De repente el adultocentrismo, pues lo vemos como clarísimo en familias donde hay precisamente este tipo de disciplina coercitiva y la respuesta a cualquier crítica del menor, de la niña o del niño, es bueno, ya lo decidí yo y yo aquí soy el que manda y el que paga, ¿no? Y aparte, pues yo aquí soy la mamá y te me callas, ¿no? Entonces, esta idea de que la vida se forma a partir de nuestras ideas que tenemos ya de adultos, como si estos adultos nunca hubiéramos pasado por ahí. Y digo, de repente, es un término que hay que ir deconstruyendo. O sea, como adultos creo que hace falta desaprender este adultocentrismo. Considerar que, bueno, nosotros también tuvimos nuestros procesos y que a lo mejor nosotros tenemos la idea de que esto es lo mejor para un niño, para una niña, pero también habría que preguntarles a ellos y construir en conjunto esta forma de cómo llevar las relaciones en la familia. Pero precisamente esta parte del adultocentrismo es como percibir el mundo solamente a través de mis ojos cuando yo ya tengo 37 años y hacer de cuenta que yo nunca pasé por ahí. Y todo lo que no sea parecido a lo que yo viví está descartado y está mal, ¿no? Yo he escuchado de repente muchos papás, por ejemplo, que ahorita en pandemia ni siquiera pueden dejar a los hijos que se corten, que se dejen el cabello larguito, ¿no? O que de repente se peinan ya con los pelitos así parados, ¿no? Y cuando nos echamos un clavado a la adolescencia de ese padre o de esa madre, pues resulta que también pasaron por cosas similares o con gustos diferentes, Sí, es, sí, ¿no? sí. Entonces es un poco como volver a pensarlo, ¿no? Y este dicho de que los tiempos de antes siempre fueron buenos o siempre fueron los mejores, pues en realidad no es cierto. O sea, nosotros Sí, vamos también cambiando y tenemos que ir cambiando. sí, esto, escuchándote, ¿no? Recuerdo ahorita, tengo un taller con adolescentes, ¿no? Y precisamente que tiene que ver con emociones. Y vamos viendo esto, ¿no? Porque por ahí surgen algunas dudas, algunas preguntas, donde a veces pareciera que ese reproche, donde dices tú, ¿no? De no te vistas así, ¿no? Pero en mi tiempo yo me vestía también de cierta forma, con la moda de mi tiempo. eh, Fue más a veces, es más a veces una parte de que tal vez, como dices tú, ¿no? Nos olvidamos, reprimimos, contenemos, nos genera dolor, ¿no? Y que de repente ese dolor lo trasladamos a nuestros hijos y depositamos esto que comentabas hace rato, ¿no?
estos sentimientos de inferioridad de no puedo, no soy bueno, me merezco que me peguen, ¿no? O sea, es increíble que se da, ¿no? Entonces, este tema me lleva a, esto que platicábamos me lleva a otra pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo en, de la depresión infantil, de la depresión en menores de edad? ¿Qué los pone como en peligro ante esto? No sé si son características del hogar, de la sociedad, de ellos mismos. ¿Nos podrías platicar un poquito acerca de esto, de los factores de riesgo? Claro. Fíjate que los factores de riesgo, con tantas investigaciones que se empiezan a hacer ahora, cada vez se han ido ampliando más, ¿no? Anteriormente se hacía este señalamiento de que, bueno, es que solamente se deprimen o se sienten mal los niños de familias que se separan, cuando ahorita ya sabemos que eso es un mito, ¿sale? Entonces ahorita se ha ido ampliando y hemos estado de alguna manera sí observando, pero se han hecho muchas investigaciones al respecto, donde se asocia, por ejemplo, antecedentes de la familia precisamente con personalidades depresivas, o sea, con cuidadores o padres o madres o abuelos o tíos que han tenido cierta tendencia a la depresión y que seguramente no lo trataron o no se vio como tal como una depresión. No digo que todos, porque hay familias que han tenido estos antecedentes y de alguna manera han cambiado el rumbo, ¿no? Se habla ahorita de resiliencia, que es como esta capacidad que tenemos o que tendríamos todos los seres humanos para sobreponernos de situaciones traumáticas. Entonces, hay personas o hay adolescentes menores donde si vienen de una familia con factores predisponentes a la depresión, pero han estado haciendo cosas para generar su resiliencia y de alguna manera le dan la vuelta a la situación. Otro de los factores que yo considero que también predispone es que también está muy asociado con cuidadores, y aquí hablo de cuidadores, papá, mamá, abuelos, gente que los cuida, que de repente sí tienden a ser muy inflexibles, o sea, tienden a una cuestión de ser inflexibles ante cómo llevar la vida en casa. También de repente con cuidadores crueles, sí está muy asociado con cuidadores crueles. Es decir, de repente pensamos que nosotros tenemos como el ABC de cómo educar y que es mejor, pero a veces no consideramos cómo lo está sintiendo, cómo lo está interpretando la niña o el niño, ¿no? Entonces, por eso aquí es que hago mucho énfasis en el rollo de la crianza positiva, de poder establecer acuerdos. La otra es que también son entornos que generalmente están impregnados de violencia familiar, ¿vale? Y puede ser la violencia entre progenitores, violencia con los abuelos o con la familia extensa. Ya ves que aquí en Oaxaca, bueno, todavía tenemos la particularidad de que vivimos con los abuelos, con los tíos. Entonces, de repente, por ahí hay ciertas actitudes, hay ciertos problemas que han surgido entre los adultos y que no se han solucionado, ¿vale? Entonces, también es un factor, la violencia es un factor que predispone para que un menor pueda padecer depresión, precisamente. De repente muchos secretos, familias donde se guardan secretos, ¿no? De repente vuelvo a lo mismo, temas de abuso sexual, temas de repente de que no se reconoció la paternidad, donde esta tía resulta que no es tía, sino que es nieta, o sea, como muchos secretos de repente. También está muy asociado, por ejemplo, en hogares donde hay personas que tienen alguna conducta adictiva, ¿no? Hablo desde consumo de sustancias, alcohol también, ¿no? Y de repente es como esta parte del adultocentrismo que tú mencionabas. Si platicamos con los adultos, pues ellos de repente, o como adultos tendemos a minimizar las consecuencias, pero si a los menores o a los niños de esa misma familia les preguntamos cuál es su percepción, pues la percepción de ellos es precisamente de daño a partir de un consumo o de un consumo irresponsable, vamos a decirlo así. De repente esta práctica de disciplinas cero respetuosas que no salvaguardan ni la integridad ni la dignidad de los menores también. También fíjate que está asociado mucho con ambientes escolares nocivos, ¿no? Donde se vive el acoso, donde las escuelas no meten las manos, donde las escuelas promueven también incluso la cuestión de las competencias, del competir con el otro.
los concursos. Y aquí quiero hacer un paréntesis acerca de qué hacer o cómo evitar en ambientes escolares y también familiares esta parte de la depresión. En primera, cambiar la mirada del éxito, ¿no? Este concepto del éxito que casi es como una cruz que hay que cargar y que es un objetivo al cual hay que llegar a costa de lo que sea. Y en base a eso las escuelas promueven mucho los concursos, pero en los concursos siempre hay uno que gana, muchos que participan y pierden. Y obviamente pues surgen muchos sentimientos de que no soy competente, muchas rivalidades entre compañeras, entre compañeros, mucha tendencia también a la disociación de los grupos. En vez de que fomentemos la integración y el apoyo, estamos promoviendo el hecho de que compitan, ¿no? Entonces, para mí ha sido, en mi experiencia, algo súper nocivo, porque si el chico o la chica están viviendo una situación de violencia en casa, a lo mejor puede ver la escuela como un refugio, pero entonces es la escuela quien tiene que promover estas prácticas equitativas, ¿no? Entonces, para mí serían estos factores de riesgo, ¿no? Y cosas que tenemos que tender a evitar. Otra de las cosas a nivel familiar, Enrique, yo creo que a tratar de evitar en la familia es evitar las comparaciones, ¿no? Estas comparaciones que de repente hacemos entre los hermanos, entre los primos, o entre lo mismo, ¿no? Madre con hija o padre con hijo, como de repente decir, bueno, es que a tu edad yo ya trabajaba, bueno, es que a tu edad yo estaba delgadita, ¿no? O es que a tu edad yo ya había terminado, ya había comprado un terreno, por ejemplo, hablando de que antes era muy fácil, ¿no? Esta tendencia a compararnos, porque obviamente eso va poniendo al menor en la peor posición, en un sentimiento de que él no puede, ¿vale? Entonces, para mí estos serían los factores Sí, de fíjate riesgo. que te escucho en esta parte escolar que mencionabas, ¿no? Que yo la conozco como, o creo que es parte de la violencia estructural, ¿no? Porque viene de todo este sistema, ¿no? Que de repente nos agrede en la competencia, ¿no? Y que de repente no fomenta esta armonía en el aprendizaje de algún deporte, de alguna habilidad artística, ¿no? Porque como mencionas tú, hay un ganador y varios perdedores, ¿no? Entonces, la esencia misma que brotaría del talento deportivo, artístico, tiene que ver con el no competir, sino con el compartir lo que desde su individualidad el adolescente, por ejemplo, puede dar, ¿no? Que yo, como tú lo mencionas, pero esto viene de una cuestión, pues obviamente muy estructural, ¿no? Viene de donde a veces las mismas instituciones nos agreden a todos y cada uno de nosotros, ¿no? Y que tú lo acabas de decir. Fíjate, Quique, que, bueno, también otro de los factores de riesgo que se considera también es el contexto sociocultural, el contexto socioeconómico, porque obviamente no van a ser los mismos servicios, ni el mismo modelo educativo, ni las mismas oportunidades. O sea, discursos de repente como, hay como que este rollo de la pobreza, decir, bueno, cada quien es pobre porque quiere. Es como de plano tener una ceguera muy grande acerca de una brecha económica que sí nos parte, ¿no? Y precisamente ahorita que hablabas de la compartencia en lugar de los concursos, no tiene mucho que, bueno, tuvimos unos eventos a nivel secundaria, se establecen los concursos, ¿no? Tanto deportivos como artísticos, y quién gana, quién tiene el mayor recurso para mejores trajes, para mejores equipos, uniformes deportivos, quién tiene, no sé, el mejor entrenador de voleibol, quién puede pagarlo. Entonces, de repente sí, esta parte de la violencia estructural que tú mencionas es bien importante porque, repito, si la escuela puede ser una tablita de salvación que promueva la resiliencia, en este momento se cae todo. O sea, si la escuela no lo promueve, pues entonces, Sí, ¿para dónde va este niño, no? Y ahí es donde este menor se empieza a presionar. Ok, no tengo el apoyo en la escuela, no lo tengo en la casa, pues a lo mejor en las calles sí, ¿no? exacto, En esta ¿no? idea. Sí, sí, sí. Yo estuve trabajando como 3, 4 años en una zona de preescolar aquí en Pochutla y siempre se buscó establecer esto, ¿no? De que a veces el preescolar es una parte terapéutica del niño, porque decías, viene acá
a un lugar donde puede ser agradable, ¿no? En primaria, en su momento, me tocó con algunos docentes donde te refieren al alumno y de repente dicen, no quiere aprender, no le echa ganas, no hace esto, no hace lo otro, ¿no? Y te das cuenta que hay alumnos, hablando de primaria, me imagino también secundaria y bachillerato, donde de repente alguien mencionó por ahí, pues tal vez no le alcanza para venir a aprender, pero sí para venir a la escuela, ¿no? Porque en la escuela es un ambiente agradable, más agradable que en la casa. Y te empiezas a dar cuenta Claro. que estos jóvenes, ¿no? Que estos niños, sí es cierto, no les alcanza para aprender, pero de repente colaboran contigo, tienen otros aportes a la escuela y que tal vez donde te cuestionas ese sistema y esa parte estructural que estábamos comentando, ¿no? Y te Claro. tratas de humanizar. Sí, fíjate que ahorita que mencionabas eso, recordé un caso, hace años estuve colaborando también en el Consejo Tutelar y había un chico que en un mes reincidió 3 veces, ¿no? Entonces decíamos, bueno, ¿por qué? O sea, por qué sigues volviendo aquí? No hay como las mejores condiciones. Y decía, bueno, pues es que aquí tengo amigos. En la calle no tengo amigos, en la casa no me consideran parte de la familia tampoco, y por lo menos aquí tengo 3 comidas al día, un colchón y tengo amigos. Entonces es precisamente esto que dices. De repente hay chicos, por ejemplo, con tendencia a la depresión, que van súper mal en la escuela, pero es súper importante no sacarlos, porque a lo Perfecto. mejor este es el único hilito que los está conectando a la vida. Sí. Sí, en su momento, en una ocasión, en una charla sobre adicciones, alguien nos decía que a veces la adicción, aunque socialmente está vista mal y aunque exactamente a nivel individual te genera un daño en un mediano o largo plazo, pero dice, es que a veces esa adicción es la que todavía lo tiene agarrado, ¿no? Es como estar agarrado a algo con espinas, con clavos, pero por eso no te estás cayendo y es entonces donde llegamos con la mano a poder apoyar esta parte, ¿no? Tú decías, y creo que es parte, ¿no? Que de las estructuras que de repente inciden en nosotros como individuos y mucho más en ellos como jóvenes, como adolescentes, porque es difícil encontrar un joven resiliente, ¿no? Es difícil encontrar un niño resiliente. Y esto, bueno, un último punto antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Como factores de riesgo que comentabas, no sé si por ahí lo comentaste, se me pasó. Los padres permisivos, ¿no? No sé si también son esos factores de riesgo, estos padres permisivos que de Sí, repente, definitivamente, sí, que les cuesta, ¿no? definitivamente. Que les cuesta trabajo poner límites, pero que también se obtiene una ganancia. Es decir, ¿qué estoy obteniendo yo al dejar que mi hijo de 14 años se vaya en moto a la secundaria, regrese, no sé, niños, por ejemplo, o chavos que agreden a compañeras o a compañeros y cuando tú mandas a llamar a los papás dicen, no es cierto, ¿no? Como esta parte de la negación y que son incapaces de ponerle ciertos límites. Pero además, bueno, ¿qué ganancias obtiene? Pues a lo mejor que este chico o esta niña no cuestione la forma en la que está viviendo esta familia. Generalmente por ahí hay como una cuestión de poder en las familias, ¿no? De repente, bueno, hay alguien, o puede ser que mamá y papá estén intentando ponerle reglas, pero hay una persona en la familia, a veces es la abuela, el abuelo, el tío, la tía, o a veces uno de los progenitores, que están como sosteniéndolo en los hombros. Y entonces de repente puede ser que alguien ponga ciertos límites, ciertas reglas o señale cosas que no son adecuadas socialmente y de repente llega esta otra persona y le dice, no te preocupes, mijito, no pasa nada. Y es una forma de violencia también. Sí, exactamente, ¿no? Sí, es que la violencia puede ser incluso hasta por esta parte medio invisible de repente que es la negligencia, ¿no? Y de repente todo esto que tú mencionas, ¿no? Eh, sí, sí, sí es, hay violencias incluso muy sutiles dentro de las familias, ¿no? Que se disfrazan, que son invisibles, ¿no? Que de repente impactan en situaciones médicas, ¿no? Por ejemplo, esta parte, ahorita me tocó checar una interconsulta
de una menor, ¿no? Con una desnutrición, me comentaban los pediatras, en un nivel 2, ¿no? Y cuando, lo primero que puedes pensar es una cuestión de falta de recursos, ¿no? Y cuando vas a explorar, te das cuenta que sí hay recursos, ¿no? Pero que obviamente no ha habido perdón, mucha permisividad en la menor, que dicen, no quiero comer esto, esto no me gusta, mejor prepárame un hot dog, mejor prepárame esto otro, en esto, ¿no? En que tenemos una desnutrición a un nivel de este grado y que de repente en el discurso es que no quiere comer. Así es. Claro. Sí, sí, son cosas Es que él quiere, increíbles. ella quiere. Fíjate que hace algunos años estuve prestando mis servicios en un bachillerato privado, ¿no? Entonces, de repente, pues había chavas y chavos que pues llegaban así como ya como mareadones en la mañana a sus primeras clases, y pues siempre hay alguien que rompe el silencio, afortunadamente, porque ahí es donde nosotros podemos entrar. Y precisamente hablaba una de las chicas que era como una práctica muy común, que se habían como pasado el tip de desayunar su cereal, por ejemplo, con el tequila, o sea, con la leche y un poquito de tequila, un poquito de mezcal. Y obviamente estamos hablando de chicos donde hay acceso al alcohol, donde hay familias que tienen botellas en casa, ¿no? Y donde hay un recurso económico. Por eso es que de repente sí tenemos que mirar hacia los diferentes contextos. Es una mentira de que la depresión solamente va a llegar a algunos contextos donde no hay recursos. No, lo que pasa es que lo disfrazamos de manera diferente. Si tal vez aquí en la ciudad vamos a tener chicos, por ejemplo, con consumo de coca, que es cara, pues a lo mejor en otros contextos vamos a tener niños que tienen que entrarle al resistol por la Sí, cuestión de la economía, pero que a final de cuentas son dos caras de la misma moneda. De fondo está la depresión. así es. Y bueno, Ceci, aquí, para los padres que nos están escuchando y que de repente dicen, ¿y cómo prevengo todo esto? ¿O cómo intervengo en todo esto? Me gustaría que nos platicaras dos aspectos, dos ejes, la prevención y la intervención, como padres. Claro, en primer lugar, la prevención. Vamos a hablar de prevención. De alguna manera, sí considerar y echarnos un clavado a ver cuáles son nuestras formas de cómo nosotros solucionamos problemas. En la disciplina que viene, la disciplina coercitiva, generalmente veíamos como siempre al menor corregir al menor. Y en esta parte de la creencia positiva es como voltear un poquito el espejo y ponérnoslo nosotros. En primer lugar, ¿cómo estamos nosotras solucionando los problemas o solucionando los conflictos? Checar si por ahí también tenemos ciertos episodios o hemos tenido ciertos episodios depresivos, ciertos episodios de ansiedad que no han sido tratados. Pues es como echarse un clavo. En segunda, sí intentar informarse, reeducarse, y también tenemos que desaprender sobre lo que nosotros creemos que es lo ideal para la educación de un menor, como este modelo donde todos tenemos que encajar, y para lo que nos alcanza. Porque creo que vale mucho la pena sentarnos en la mesa, poder construir reglas, poder hacer acuerdos, ¿no? Esta parte en la prevención. La otra es sí darle luz a aquellos temas o aquellos conflictos que se han guardado como secretos en la familia, ¿no? Desde algún consumo, por ejemplo, de sustancias, de medicamentos, también alguna tendencia, por ejemplo, pues sí, a algunos otros trastornos, a algunos otros diagnósticos, una dificultad para controlar la manera de beber, que está muy, muy relacionado a la cuestión del alcoholismo, que de alguna manera es socialmente más aceptable que la cuestión de las adicciones. Promover también ambientes más equitativos, ¿no? Ahorita vemos, por ejemplo, que hay muchísimas prácticas misóginas que estaríamos en un error si pensáramos que ya se terminaron y que en nuestra generación no las hay. Las venimos aprendiendo desde los bisabuelos, abuelos, padres y nosotras también, y nosotros también tenemos en la casa muchísimos tintes de machismo, que obviamente esto va a impactar tanto en las relaciones de pareja como en las relaciones con los hijos, como entre ellos y sus relaciones con el medio también. ¿Sale? Este es en la parte de la prevención. Poder hacer también un enlace con las escuelas y también comunicarles a las escuelas qué es lo que nosotros esperamos de ellas,
¿no? Por ahí hay una serie buenísima, la de 13 razones de por qué, que por ahí lo recomiendo bastante ver, que precisamente establece o intenta establecer esta crítica de por qué las escuelas a veces tampoco meten las manos cuando ven ciertas tendencias de los chicos pues, a estar deprimidos, ciertas señales. También asumir de alguna manera que como parte de la sociedad también nos toca meter las manos. Es decir, si yo escucho que mi vecino está teniendo una crisis depresiva, si está teniendo ansiedad, si ha tenido intentos de suicidio, si hay maltrato, si hay violencia, tener la seguridad de que nosotros en nuestro valor civil estamos metiendo las manos. Antes nos enseñaban que la ropa sucia se lavaba en casa y precisamente por esas cosas es que como familias nos volvimos muy permisivos. ¿Vale? Esta es en la parte de prevención, Kike. Ahora vamos a pensar en que pues ya se tiene a un menor, a una niña, un niño, un adolescente, con muchos de los criterios que ya mencionamos ahorita. ¿Qué hacer? En primer lugar, tratar de vivirlo acompañado. Es decir, si yo todavía no sé a quién recurrir, vale mucho la pena que yo pida ayuda. Que yo pida ayuda tanto a la parte médica, que lo ideal sería el médico psiquiatra, pero vamos, a veces de primera mano al primero que encontramos es al médico general, pero está bien, es un primer inicio. Pedir apoyo también a la psicóloga, al psicoterapeuta, ¿sale? Pero también pedirle apoyo a veces a la familia. De repente conviene mucho como hacer estos círculos de reflexión en familia y decir, bueno, voy a tener que hablar con los abuelos, tal vez ahorita yo no sé cómo sentirme o cómo actuar, entonces voy a platicar con la tía, o sea, abrirlo, tratar al máximo de vivirlo en silencio. Precisamente hace unos días tuve un caso de intento de suicidio, afortunadamente el chico se le encontró a tiempo y como los padres son separados, el padre no sabía que hace 3 años ya lo había intentado, precisamente como por este pacto del silencio, de estos temas que nos avergüenzan, ¿vale? Entonces, de alguna manera, si tenemos un menor de edad donde sospechamos que hay cuestiones depresivas, hay criterios que podrían darnos un diagnóstico de depresión, sí pedir ayuda, pero también socializarlo, hablar también del tema, no vivirlo como en silencio. De repente las familias lo viven mucho como en vergüenza, ¿vale? Y pues desafortunadamente 1 de cada 5 familias hay un miembro o una persona con depresión, ¿sale? Tener muy claro que este menor, este niño o esta niña, no es su voluntad de estar ahí. Hay factores que lo están haciendo estar en esa posición. Entonces, esto tiene que echar abajo frases como solamente falta que le tiene que poner de su parte, es que también ayúdate para que nosotros te ayudemos. ¿Por qué? Porque esto sale de la voluntad del menor, sale de la voluntad de esta niña o de este niño. El niño no quiere estar en esa posición, ¿sale? Ahora, aquí hay algo bien importante, sí considerar que esto que le está pasando a la menor o al menor es de alguna manera un tema que se ha construido por toda la familia. El portavoz es ese niño o esa niña, pero el conflicto se ha ido construyendo y no es de un momento a otro, se ha ido construyendo por toda la familia. Pero este chico o esta chica es quien está reflejando la problemática que hay de abajo, ¿vale? Entonces, por ahí es muy importante considerar no tirarnos la bolita, no echarnos la culpa, pero sí tomar nuestra rebanada del pastel que nos toca, que es la responsabilidad. Y es ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Porque así como ahorita le toca al adolescente, por ejemplo, de 15 años, me ha pasado que de repente cuando se trabaja la parte del adolescente, al rato ya es la mamá. Sí. Entonces es como irnos tirando la bolita. Aquí mi sugerencia es considerar que esto que está pasando lo construimos todos y por lo tanto es un trabajo, es una chamba de todas las personas de la familia. Ahora, sí, en los casos, por ejemplo, donde ya hay ideación suicida o donde ya ha habido intentos o simplemente ideación,
aquí sí nos tenemos que ir a un trabajo rapidísimo de menos explicaciones del por qué, menos explicaciones de las causas y tomar acción. Aquí sí es de la ley, tanto la parte psicoterapéutica como la atención médica. Aquí si no, no podemos esperar, no es una etapa, no se le va a pasar, seguramente quien lo intentó lo va a volver a intentar. Sí, esto que mencionas es muy importante, partiendo de que nos están escuchando padres de familia, pero también nos pueden estar escuchando jóvenes, porque sí hemos tenido la oportunidad de que hay una comunidad dentro de los seguidores de la red social, que son jóvenes, ¿no? Que se interesan por temas. Me gustaría que también nos pudieras dirigir estas sugerencias de prevención y de intervención a estos jóvenes que nos están escuchando y que tal vez en algún momento determinado, yo no cuento con un papá que sí se interesa en formarse, en construirse y en prevenir y busca información y está ahorita viendo este video, pero tal vez no cuento con un papá con esta situación, ¿no? O sea, y estoy yo, ¿no? Preocupada porque no quiero caer en esto y quisiera saber qué puedo hacer yo, para esos jóvenes que nos están escuchando, ¿qué les puedes decir en el aspecto preventivo e interventivo también? Claro, mira, mi mensaje aquí va hacia dos poblaciones, una hacia los adultos y la otra hacia estos menores, precisamente. En primera, hacia los adultos, que podamos de alguna manera ampliar nuestra visión y observar más qué pasa con los menores, con las niñas, niños y adolescentes de nuestro entorno, ¿no? Por ahí hay un dicho, me parece que viene de África, que dice que hace falta solo un pueblo para educar a un niño, ¿no? Y habla de esta responsabilidad civil que nosotros tenemos. Primera, pues darnos cuenta que si nosotros observamos, tenemos la responsabilidad civil de hablar, de preguntar, de acercarnos a este chico, independientemente de que sea nuestro hijo, nuestro alumno o de que no lo conozcamos. No sé si te ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces que de repente veo adolescentes que están mal en la calle, que se perciben mal, que vienen saliendo de la escuela mal. Entonces es como, bueno, atrevernos a preguntar y no importa si metemos la pata, no importa si nos equivocamos, la cuestión es cómo asumir esta parte de responsabilidad, ¿no? Independientemente de que conozcamos al niño, que sea nuestro hijo, que sea nuestro alumno o no lo sea, sí intentar acercarnos. Ahora, por el otro lado, con respecto al menor, que de alguna manera podemos decir, bueno, o no cuenta con cuidadores, o no cuenta con padres, o a lo mejor los tiene, pero no le están poniendo la atención adecuada. En primera, considerar que siempre va a haber alguien que te va a escuchar. Siempre, siempre. A lo mejor ya intentaste con dos personas, pero la tercera a lo mejor sí. A lo mejor esta tercera persona puede ser el doctor, puede ser el médico, puede ser la enfermera del centro de salud cuando te fuiste a vacunar, puede ser la prefecta de tu escuela, puede ser la abuela, puede ser la mamá de los amigos, que de repente muchos de los niños cuando empiezan a ir a comer a la casa de los amiguitos se llevan súper bien con la mamá. Entonces, siempre va a haber alguien que te va a escuchar, ¿no? Lo importante aquí es seguir comunicando. La otra, si se te dificulta hablarlo de manera verbal o comunicarlo de manera verbal, haz lo que tengas que hacer para pedir ayuda. Afortunadamente, muchos de los adolescentes ya tienen Facebook. Si tú quieres, públicalo. Si tú quieres, googlealo. Si tú quieres, dibújalo. No importa lo que tengas que hacer, pero comunícalo. ¿Sale? De alguna manera, pensando un poco en que esta persona, este niño, niña, adolescente, tiene una necesidad y tiene un dolor y tiene algo que le está costando trabajo asimilar, pensar en que siempre va a haber alguien que te escuche, independientemente de que sea de tu familia o no, y siempre va a haber una respuesta, o sea, siempre hay que buscar en otros lugares las respuestas. El silencio nunca va a ser la respuesta. A lo mejor la respuesta la vamos a tener en el teatro, o lo vamos a tener en el dibujo, o la vamos a tener en las redes sociales, o las vamos a tener en el fútbol. Lo importante es que tú no dejes de comunicar. Muy bien. Por último, Ceci, ya para ir terminando esta parte, esta charla que nos has compartido, ¿no? Y que pues,
yo creo que nos dejas a más de uno pensando, ¿no? Y reflexionando sobre esto. Para ir cerrando, háblanos un poquito brevemente de la dimensión del problema. O sea, la depresión infantil, la depresión en adolescentes, es algo que podríamos decir, "Ah, raro que se dé, ¿no? O realmente es algo que ahorita está llegando bastante, o sea, que está impactando bastante, porque lo platicábamos antes de esto, ¿no? Lo que hemos estado encontrando en nuestras experiencias, en nuestros diferentes contextos. Bajo tu percepción, este tema, ¿tiene relevancia o no hay que brindarle relevancia? ¿Cuál es la dimensión real que tú le das a este problema? Claro, mira, podemos partir, por ejemplo, en unos cuantos años atrás, si pensamos, por ejemplo, en 2018, de 10 niños, 2, y estamos hablando de menores de 11 años, 2 de 10 niños tenían el diagnóstico de depresión infantil. Ujú. Pero, como nos dábamos cuenta, a partir de enfermedades, de otros diagnósticos, de caídas constantes, de accidentes constantes, y de los adolescentes eran 5 de 10. Entonces estamos hablando que la mitad de la población adolescente, eso era en el 2018. Pasando un poquito al 2019, por ejemplo, era el 15% de la población menores de 19 años donde había esto. Y esto es antes de la pandemia. Ahora pensemos un poquito cuando se atraviesa el rollo de la pandemia, donde estos chicos tienen que estar en el encierro, donde se agudiza más las relaciones familiares con conflicto y donde no hay una red de apoyo como podría ser la escuela, como podría ser el vecindario, como podría ser las canchas, los cursos. Entonces, estamos hablando de que se fue para arriba. Ahora, consideremos un poco que en México, entre los 10 y 19 años, las primeras causas de muerte precisamente están los accidentes automovilísticos y en moto, están las adicciones y están otras enfermedades. Pensemos un poquito de fondo, la depresión está muy, muy arraigada con esto, muy asociada con esto. O sea, para que haya un alcoholismo en un adolescente, traiga un carro, carga una moto, es porque hay algo de fondo, que precisamente es la depresión. Para que haya una adicción y a un consumo adictivo, una práctica adictiva, es porque hay una depresión de fondo. ¿Sale? Ahora, vemos de repente las consecuencias, ¿no? Y estamos viendo adultos jóvenes, adultos maduros y pues gente de mi edad también, ¿no? Y vemos precisamente cómo a partir de que se consolidó la infancia, cómo se consolidó la adolescencia, cómo muchos de nosotros podríamos traer ciertos episodios depresivos que de alguna manera se obviaron, se cerraron los ojos simplemente y a dónde están llevando precisamente a estos adultos. Y estamos hablando de embarazos no deseados, estamos hablando de adicciones, estamos hablando de violencia en la pareja, violencia intrafamiliar, estamos hablando de autolesiones y pues lo último que son precisamente los suicidios, ¿no? Fíjate que en eso de Entonces, suicidio que... sí hay que tratarlo, o sea, como, exacto, sí como comunidad, sí como población, sí como nación, sí se requieren de alguna manera poner un énfasis en esta parte de la depresión. Ahora, de repente, los niños y los adolescentes, pues tienen muchas prohibiciones a hablar de cosas que les duelen, ¿no? A lo mejor como adultos tenemos más el chance y la libertad de decir qué me gusta, qué no me gusta, qué me duele y qué me ayudaría, pero con los niños muchas veces no lo hay, no hay este permiso, ¿vale? No son temas que pudieran hablarlo. Y fíjate, qué irónica situación. Yo hace algún tiempo estuve en un bachillerato privado también, donde había como esta tendencia a donde ya había ideas suicidas, ya había ideación suicida, ya había quien lo había intentado y todo, y se estaba promoviendo un programa donde los docentes teníamos que trabajar esta parte de la prevención del suicidio, pero la indicación fue literal, trabájenlo, pero no mencionen la palabra suicidio, o sea, brínquensela. Entonces es como seguirme negando a la realidad, seguirlo poniendo como temas intocables, temas de los cuales los chicos no deben de saber. O sea, sí se lo pueden Sí. hacer, pero no deben de hablar de ello. Sí, fíjate que te comentaba que sobre temas de suicidio,
no recuerdo dónde, no me viene ahorita a la mente, pero hablando de estadísticas, ¿no? Se pronosticaba que en unos años el suicidio va a repuntar en estadística de muerte, ¿no? O sea, ese es el pronóstico que se tiene y es preocupante, ¿no? Preocupante que de esta población que se suicida, terminan siendo jóvenes, ¿no? Y que cada vez la edad se va reduciendo a, como tú decías, ¿no? A unos 18 años, a unos 16 años, a unos 14 años. Eh, esta estadística nada más y este pronóstico, yo creo que ya le dan una relevancia y una importancia muy grande a un tema como la depresión en los menores de edad. Claro. Y fíjate, bueno, si me das chance de agregar otro punto ahí, Claro. de repente decimos, bueno, es que este chavo, no sé, se deprimió solamente porque le quitaron el celular o simplemente porque no pasó su examen, no sé, tal escuela. Y entonces esta tendencia a minimizar el problema es que solamente porque no la dejaron ir a una fiesta, por eso se suicidó. Y de alguna manera es como una forma de invisibilizar un problema más fuerte. Habría que pensar qué significaba para esta persona, para este niño, esta niña, que le quitaran el celular. ¿Qué significaba para esta persona la cuestión de acudir a una fiesta o una graduación? ¿No? De repente en esta parte del adultocentrismo hay una tendencia muy fuerte a minimizar el problema. Y entonces en base a eso las familias deciden no pedir ayuda. Bueno, se le va a pasar, que se le compre otro celular y se le va a pasar. Hay un libro muy bueno por ahí que se llama Cuando un niño se da muerte, de Boris Cyrulnik, que habla precisamente de todas las prácticas inocentes, sin intención, que tenemos en las familias y que podemos hacer una propensión, podemos tener una tendencia, podemos ir fomentando la cultura del suicidio. Entonces, para mí es una recomendación porque incluso se habla de suicidios a los 8 años de edad. Sí, sí, sí. Es como para ir ampliando un poco el panorama. Y el libro está muy accesible para que lo lean las familias. Pues sí, vamos a tomar esa recomendación para los padres que nos estén escuchando y que quieran, y colegas también que nos estén escuchando, viendo y escuchando este libro, que pues obviamente nos enriquece en el conocimiento que vamos adquiriendo y cómo nos vamos construyendo. Ceci, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartirnos esta experiencia, este conocimiento que has ido abordando. Por último, la pregunta que te quiero hacer, ¿dónde te encontramos? Porque pues obviamente quedó claro en esta charla que tienes experiencia con adolescentes, ¿no? O sea, ya tienes recorrido en esto y tienes experiencia. ¿Dónde te podemos encontrar para los que nos escucharon y que de repente dicen, bueno, me gustaría trabajar mi tema con ella? ¿Tienes redes Claro, sociales? ¿Tienes WhatsApp? No sé, platícanos. claro, mira, yo ahorita me encuentro dando consulta presencial y en línea también. Me ubico en la Colonia Reforma, en la calle Sauces número 125. Mi número telefónico para WhatsApp o llamadas es 951-458-9361. En redes sociales aparezco como Ceci Luz de Luna. ¿Vale? Entonces, Perfecto. para quien guste. Muchísimas Pues te gracias, agradezco Ceci. muchísimo también, Enrique. Gracias a ti, cuídate mucho y espero no sea la última charla que tengamos. Claro que sí, un gusto platicar contigo. Que estés muy bien. Hasta pronto. Gracias.